Bienvenidos a Universo ES y vamos con la previa del partido entre El Salvador y Martinique. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos y sin más arrancamos. Como saben, primero estaremos revisando los últimos 5 enfrentamientos de cada selección, tanto de El Salvador como de Martinica, y los enfrentamientos directos. Empezamos con la selección de El Salvador. Recordemos que vamos últimos en la Liga de Naciones, no conocemos la victoria en esta Liga de Naciones, hemos perdido los 3 partidos y estamos con menos 4 goles de diferencia. Hemos recibido 6 goles y hemos marcado 2 goles nada más. Bueno, y empezamos con la selección de El Salvador. Sus últimos 5 partidos, pues como saben, hace mucho tiempo no conocemos lo que es una victoria. Tenemos 2 empates y registramos 3 derrotas. Los 2 empates fueron por Copa Oro, donde empatamos ante Costa Rica 0-0 y ante Panamá por 2-2. Posteriormente en Liga de Naciones caímos en condición de visita en Guatemala 2-0. En casa ante Trinidad y Tobago por 3-2. Y de visita ante la selección de Martinica, ahora hace pocos días, 1-0. ¿Cómo llega por su parte Martinica a sus últimos 5 enfrentamientos? Llega de 3 derrotas y 2 victorias. Las 2 derrotas primeros que registra Martinica es ante Panamá por Copa Oro, que perdió 2-1. Y ante Costa Rica, que perdieron 6-4. Luego posteriormente en Liga de Naciones ante Panamá cayeron por 3-0. Y ante Curazao vencieron por la mínima y a nosotros de igual forma nos vencieron por la mínima los dos partidos que los jugó en condición de local la selección de Martinica. Ahora vamos al registro de enfrentamientos directos. Martinica nos lleva ventaja ya que en Copa Oro nos ganó 2-1 y ahora en Liga de Naciones nos venció por 1-0. La última victoria registrada de El Salvador de sus 3 enfrentamientos es en el 2003, donde le ganamos por la mínima. En enfrentamientos directos, pues Martinica registra 2 victorias sobre El Salvador y El Salvador solo 1 victoria ante Martinica. Vamos a otro dato interesante que lo he sacado de Twitter, de la revista La Selecta en Twitter, ya saben, vayan a seguirlo, el cual nos da una data muy interesante, cuáles han sido los 5 últimos partidos en casa ante selecciones del Caribe, es decir, en El Salvador, las veces que hemos jugado de local, cuántas victorias hemos registrado en los últimos 5 enfrentamientos ante selecciones del Caribe. Bueno, ante Granada, las 2 veces que nos hemos enfrentado, hemos ganado 2-0 y 3-1. Ante San Cristóbal y Nevis hemos ganado 2-0. Y ante Jamaica, este fue por el octagonal, empatamos 1-1. Y la única derrota que registramos es ante Trinidad y Tobago, esto por Liga de Naciones, no hace mucho, que perdimos 3-2. Es decir, que registramos en casa ante selecciones del Caribe 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Esperemos que hoy se pueda conseguir la revancha y ganarle finalmente a Martinica. Ahora sí vamos a lo que les gusta, a la estadística, a la previa del partido, revisando un poquito cómo forman ambas selecciones. Por su parte, Martinica suele saltar con un 4-2-3-1 y la Selecta con un 4-1-4-1. Así lo hizo ante Trinidad y Tobago y así lo hizo con el profe Rubén de la Barrera en el partido de visita ante Martinica. Vamos al tema del enfrentamiento último directo que tuvimos entre El Salvador y Martinica. La posesión del balón fue una posesión bastante disputada. Hay que decirlo que en este último partido, y hay que ser bastante claros, la selección de Martinica nos jugó de tú a tú. Y muchos en los comentarios vi reyéndose como que... Pero recordemos que siempre nos hemos enfrentado a Martinica, la selección ha sido ampliamente dominante. Y si bien hemos perdido, como lo hicimos en la Liga de Naciones, en la Copa Oro, perdón, ante Martinica cuando dirigía Hugo Pérez, la selección le generó cerca de 23 jugadas a gol. Nos comimos un penal, nos comimos 2 goles y perdimos el partido 2-1. Pero fuimos ampliamente superiores, o sea, 23 acciones generadas a gol. Y creo que solo Martinica generó 3, 2 de ellas marcó gol, o sea, una efectividad altísima. En posesión de balón en ese partido creo que llegamos al 60 y pico, Martinica el 30 y pico nada más. Pero en este partido, ahora en condición de local de Martinica, que lo fuimos a visitar, pues la posesión quedó de la siguiente manera: 43% para Martinica, 57% para El Salvador. En el primer tiempo tuvimos el 66%, Martinica el 34%, pero nos marcó el gol. Pero en el segundo tiempo Martinica, que estuvo más cerca de marcarnos el segundo que nosotros del empate,
Martinica tuvo el 50%, es decir que igualó, que fue un partido muy disputado. Nunca nos había pasado eso sí me preocupa, porque si bien habíamos perdido con selecciones del Caribe, siempre habían sido superiores, al menos en la propuesta, en la generación de juego. Ahora ni eso, o sea, la generación bajó bastante. Creo que en este partido apenas le generamos 13 acciones a gol, que era la mitad de lo que usualmente le generaban a selecciones como estas. En precisión en pases, muy disputado, Martinica con el 83, El Salvador con el 85. Ambas selecciones fallaron pocos pases, pero sí que es verdad que cuando la selecta falló, Martinica aprovechó mejor esos fallos que la misma selecta. Porcentaje de duelos ganados. No todo es malo porque usualmente con Hugo Pérez la selección ganaba muchos duelos en los primeros tiempos y ya a partir del segundo tiempo bajaba ese porcentaje, pero notablemente. Al menos en este partido la selecta mantuvo un 49 un 50 en el primer tiempo y un 48 en el segundo tiempo. Es decir que no bajamos mucho en tema de porcentaje de duelos ganados. Pero vuelvo y recalco, quien le sacó mayor provecho a esos duelos ganados fue Martinica que El Salvador. Si bien mejoramos en mantener un porcentaje lineal de duelos ganados entre el primer tiempo y el segundo tiempo, nunca le sacamos provecho. Acciones ofensivas por minuto. Acá eso es lo que me preocupa a mí. Martinica nos generó el 0.46, mientras que El Salvador 0.40. Es decir que Martinica nos generó más acciones de peligro que la misma selección. Por eso yo le decía, si nosotros revisamos el partido, el semblante es de que Martinica mereció el segundo, que la selecta el empate. Eso sí me preocupa porque, bueno, podemos mejorar en porcentaje de duelos ganados, en precisión de pases, etc. Pero siempre la selección, a pesar de perder, fue superior. En esta vez no fue superior Martinica. Vamos a ver si mejoramos eso de cara en este partido de local, que debería hacerlo porque estamos de local. Recuperación por minuto. De igual forma, Martinica recuperaba más acciones de peligro que El Salvador. Y la diferencia ahí es un poco más marcada. Intención de pressing, o sea, la intensidad que tenemos para seguir o presionar en una jugada, bastante disputado. La selecta tuvo un buen pressing, pero lo que recalco, o sea, no es mucha diferencia frente a la de Martinica. En eso hemos mejorado. Al pasar el tiempo, el segundo tiempo siempre bajábamos en el pressing, ahora lo mantuvimos, pero el tema es que no transformamos eso en volumen de ataque. O sea, podemos mejorar en ciertos índices, pero no se reflejan en el semblante del partido, porque nos queda la de que Martinica siempre fue mejor. Yo con esto no quiero subestimar a Martinica porque entiendo que es una selección que trae jugadores de Francia, de tercera, cuarta, quinta división, lo que tú quieras. Muchos de ellos sí se formaron en equipos de primera y segunda, que luego no dieron el salto o no dieron para estar en primera, pero que tienen esa formación, ese conocimiento. Aparte, su condición física es mejor que la nuestra, tienen un conocimiento, creo que, y formación mejor que algunos jugadores de nuestra liga local. Eso hace que no sea una selección fácil. La selecta tiene que mejorar en diferentes aspectos, más allá del global, del juego, que tomará tiempo porque es la nueva idea que tiene Rubén de la Barrera. Aspectos en condición física y en formación, en que los jugadores entiendan cómo correr la cancha, cómo perfilarse, cómo orientarse, qué hacer si tu compañero, si tu volante se mete al doble marcaje, o si se te posiciona delante de ti, dónde tienes que moverte, si pasas a interiores, cómo ir a carriles interiores o cómo desbordar a las espaldas de tus compañeros. Ese tipo de conceptos, al menos los de Martinica, los veo claros. La selecta sí le termina de costar, por eso a veces somos medios, nos termina de costar, o sea, roscosos en ese sentido, como que nos cuesta el procesar ciertas jugadas. Eso se debe mejorar con trabajo físico, del preparador físico de cada club de la Liga Nacional, pero también con un mejor trabajo táctico y por supuesto tema de infraestructura. Creo que el partido se puede ganar, es ganable, pero se debe mejorar muchos conceptos. Siento que Rubén de la Barrera quiso hacer un cambio muy drástico en la selección, porque si bien hemos perdido mucho volumen de ataque con Hugo Pérez, lo que nos faltaba a esa selección de Hugo Pérez era conceptos en defensa que a veces nos resbalaban, nos desconcentraciones y nos marcaban el gol, que bajaba mucho la intensidad. Al menos esto lo mejoró Rubén de la Barrera, la intensidad se mantiene en el partido, pero en volumen de ataque atacábamos más con Hugo Pérez, atacamos mucho menos con Rubén de la Barrera. Nos dominan mucho más los rivales, con Hugo Pérez usualmente eso no pasaba, no nos dominaban tanto los rivales, y en ataque tampoco se ha mejorado, o sea, generamos menos acciones y marcamos mucho menos goles. Entonces vamos a ver con qué idea sale hoy Rubén de la Barrera, si rescata mucho ese trabajo que ya se venía haciendo, que no era malo, pero que tenía que mejorarse en ciertos aspectos, y ahí seguir poniéndole su marquita, su sello como tal de Rubén de la Barrera. Siento que el partido aún sigue siendo ganable sin subestimar a Martinica, sin hacerla menos porque sé lo peligrosa que es, pero se puede ganar y bueno, salir de una racha negativa y conseguir una victoria después de tantos partidos sin conocerla. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.